Hola a todos, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto que estén aquí acompañándonos en este espacio creado especialmente para ustedes. Este taller se llama Comiendo bien con diabetes, conociendo el SMAE y forma parte del compromiso que en One Touch tenemos con las personas que viven con diabetes y con quienes las acompañan en su día a día. Sabemos que puede ser un camino lleno de retos, por eso queremos brindarles herramientas, información confiable y sobre todo apoyo. Aquí resolveremos dudas frecuentes y compartiremos consejos útiles de la mano de expertos para que cada familia pueda sentirse más acompañada y preparada. En OneTouch soñamos con un mundo sin límites para las personas que viven con diabetes y este taller es un paso más para lograrlo. ¿Están listos? Acompáñenos porque este taller estará guiado por una gran profesional, nuestra educadora en diabetes, la licenciada Vanessa Ubaldo. Vanessa es egresada de la Universidad Iberoamericana y está certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Disculpen. Es educadora en diabetes certificada y actualmente se desempeña como Diabetes Education Leader para LifeScan México. Además, ofrece consulta privada en el Hospital Ángeles Lomas, donde acompaña a personas que desean llevar un mejor control de su condición. Sin duda, Vanessa está comprometida con mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes y hoy nos va a compartir toda su experiencia y conocimiento. Muchas gracias, Vane. Adelante, vamos a comenzar. Muchas gracias. Gracias, Carla. Pues qué bueno que hay personas que les interese este tema, que tengan la oportunidad de verlo, de revisarlo y después pues puedan regresar si tienen al mismo contenido, si tienen dudas, porque este es un tema muy importante relacionado con la alimentación de personas que viven con diabetes y también personas que no tienen diabetes, no tenemos diabetes, porque en realidad este sistema que les voy a explicar aplica para todos. Pero aquí, bueno, vamos a abarcar más específicamente qué pasa o qué beneficios tiene conocer el SMAE en personas que viven con diabetes. Entonces, bueno, nuestro taller de hoy se llama Comiendo bien con diabetes, conociendo el SMAE. Entonces, vamos a comenzar. Primero pensemos si yo vivo con diabetes o me dan el diagnóstico de diabetes, ¿qué es lo primero que viene a mi mente, ¿no? Que me va a suceder lo mismo que le pasó a mi familiar, a un amigo o al vecino. Es decir, voy a tener complicaciones como ceguera, amputaciones de pies o piernas, insuficiencia renal, es decir, voy a tener las peores complicaciones, ¿verdad? Es lo primero que se viene a la mente. También podemos pensar en otros mitos, porque hay muchos, que si vivo con diabetes no voy a poder hacer ejercicio, ¿verdad? Y otro es, voy a dejar de comer azúcar. Muchas veces cuando ya se acercan los pacientes a la consulta conmigo, me dicen es que no puedo comer tortilla, plátano, fruta, ¿no? Papa, muchas otras cosas que ahí evidentemente hay azúcar. Entonces esa es la cuestión de voy a dejar de comer azúcar si vivo con diabetes. Bueno, pues la realidad es que todos estos enunciados son falsos, ¿verdad? Específicamente hoy nos vamos a hablar sobre el tema del azúcar. Porque, bueno, ¿por qué es mentira o por qué es falso que si vivo con diabetes voy a dejar de comer azúcar? Por esta sencilla razón. Si nosotros vemos el plato saludable y los grupos de alimentos, ustedes ven aquí en la parte verde la parte de las verduras, que es lo que más debe ocupar en nuestro plato. Después tenemos en la parte café los cereales y tubérculos, que aquí pues se encuentra la papa, el trigo y sus derivados como las galletas, el elote y su derivado como la tortilla, por ejemplo, y obviamente otro tipo de cereales que traen grasa como el pan dulce. También en la parte roja vemos la parte el grupo de las carnes, productos de origen animal. Arriba, que no constituyen un grupo como tal, tenemos la fruta y la leche. ¿Por qué están aparte? Porque su consumo es importante, sin embargo, comparado a los otros grupos, su consumo no debe ser abundante, ¿verdad? Entonces, la premisa saludable, antes de empezar a hablar del SMAE, para que lo tengamos presente, porque lo vamos a abordar más adelante, es considerar esta premisa saludable, ¿no? Incluir al menos un alimento de cada grupo de principal de estos alimentos en desayuno, comida y cena. Es decir, que en desayuno y comida y cena haya por lo menos un alimento de la parte verde, un alimento de la parte café y un alimento de la parte roja, dejando a la leche y a la fruta como de acuerdo al plan de alimentación en alguno de los tiempos de comida, más no en todos, ¿verdad? Entonces hay que tener siempre esta premisa saludable. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de si yo vivo con diabetes no puedo comer azúcar? Veamos dónde está el azúcar. El azúcar está aquí, justo en la leche, también está en las frutas, también está en las verduras, aunque un tercio de cantidad, es decir, muy poquita, y también está en los cereales y finalmente en las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo. Es decir, ¿qué no tiene azúcar? Pues los productos de origen animal
y las grasas, ¿sí? Que son otro grupo accesorio que está también por fuera del plato principal. Entonces, si vemos, pues prácticamente todos los alimentos tienen azúcar. Las verduras, insisto, muy poquita, pero también tienen. Entonces, esta parte de decir es que no puedo comer azúcar es mentira, ¿verdad? Lo que es importante es aprender a comer y justamente vamos a ver de qué se trata esta sesión al hablar de aprender a comer sanamente. Entonces, ¿cómo comenzar a comer más saludable? Creo que es algo que muchas personas o la mayoría de las personas nos preguntan a los licenciados de nutrición. ¿Cómo comenzar a comer más sano, más saludable? Bueno, veamos que hay dos caminos, ¿sí? Para poder empezar así a comenzar a tener hábitos más saludables. Están los menús, ¿sí? Que los menús, ahorita vamos a ver sus características, y también está el sistema de intercambio de alimentos, es decir, el SMAE. Entonces, cuando pensamos en menús, pues los licenciados en nutrición podemos echar mano de darle menús a los pacientes o a los consultantes de acuerdo pues obviamente las características y los objetivos que buscamos para ayudar a la persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa específicamente con los menús? Bueno, pues los menús tienen ventajas y desventajas, como todo en la vida, ¿verdad? Ventajas es que ayudan a reordenar hábitos de alimentación en las personas. Si son muy desordenadas para comer, si no saben por dónde empezar, podemos ayudarles con menús estructurados para que los vayan siguiendo, ¿verdad? Ayudan a familiarizarse con grupos de alimentos, ¿verdad? Y cómo usted tiene que estructurar de acuerdo al plato saludable. Ayudan a familiarizarse también con tamaños de porciones básicos o de consumo más frecuente, porque cuando veamos el SMAE, yo les voy a mostrar ejemplos, pero el SMAE es muy grande, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es, de acuerdo a la persona, hacerle menús eh, para que se vaya familiarizando con las porciones que más consumen, ¿no? Si, por ejemplo, nunca consumen quinoa, por decir un ejemplo, pues no vale la pena incluir quinoa en el menú, ¿verdad? Sino algo que coman más, por ejemplo, el arroz o la tortilla o el pan, ¿sí? Siempre, obviamente, de acuerdo a las características de cada persona y buscando el objetivo de mejorar la salud. ¿Y qué desventajas tienen los menús? ¿Sí? Pueden ser monótonos. ¿Por qué? Pues porque hay que seguirlo como está, preferentemente para poder tener ventajas sobre la salud, es decir, mejorar la salud. Falta información sobre intercambios, claro, porque estamos dando opciones ya estructuradas, sin cambios. Y muy importante, no enseñan a comer. Cuando yo le brindo la asesoría a las personas, sí les digo, bueno, aquí como les mostraba al inicio, dos caminos. Si quieren menús, es importante que o yo les hago saber que les puedo ayudar a reordenar sus hábitos, pero que no van a aprender a comer con eso. ¿Cuál es el camino para aprender a comer? Bueno, pues el camino a aprender a comer efectivamente no es un menú. Aquí tenemos un ejemplo de menú, ¿sí? Que cumple con las características del plato saludable, que les decía que incluye al menos un alimento de cada grupo de los tres grupos principales, ¿verdad? Tenemos aquí pues la parte de la proteína, el cereal, también tenemos la parte de las verduras y pues depende del caso, ¿verdad? Pero aquí en este menú yo incluí en el desayuno una porción de fruta, ¿sí? Y también de leche. Insisto, son ejemplos de menús. Ahora, ¿por qué son monótonos? Porque aquí, por ejemplo, pensemos, dice melón picado, pero si yo no encontré melón en el mercado, y a mí además del melón me gustan más las fresas, por ejemplo, las personas como no conocen el SMAE, bueno, dicen melón, pero no me gusta o no encontré y prefiero comer fresas o prefiero comer manzana, ¿qué hago? ¿Verdad? Si no conozco el SMAE, pues voy a decir, no, pues no me como la porción de fruta y ya, porque no conocen cómo se puede intercambiar. Entonces, pues aquí es un ejemplo de menú, pero por eso son monótonos, por eso no nos enseñan a comer. Entonces, cuando veíamos estas primeras enunciados al inicio de esta sesión, veíamos que específicamente si voy a dejar de comer azúcar, ya vimos que es falso porque el azúcar está en prácticamente todos los alimentos. Ya vimos también que los menús pues son útiles para ciertas cosas, pero no nos enseñan a comer. Entonces, si yo quiero comer más sano, quiero identificar dónde está el azúcar para disminuir su consumo, sí, obviamente de la mano con un licenciado en nutrición, ¿qué es lo que debo de hacer? Recordar que los menús ayudan, pero el SMAE es la solución. Realmente con el SMAE sí se aprende a comer, cosa que con los menús no. Entonces, ¿qué es el SMAE? Vamos a ver el famoso SMAE. SMAE significa Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes y vamos en esta quinta edición.
Este es un manual grande, grueso, que es un material para licenciados en nutrición, porque maneja muchas listas y muchos elementos complejos que pues comprendemos los licenciados en nutrición, más no el público en general, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos los licenciados en nutrición? Pues tomamos los elementos necesarios para las personas, para cada persona, y de eso podemos elaborar materiales más sencillos para explicar y permitir que el paciente pueda seguir su plan de alimentación. Yo recuerdo que había una persona, un profesional de salud, que a sus pacientes que no eran licenciados en nutrición, le daba el libro del SMAE a los pacientes. Y los pacientes después regresaban conmigo y me decían, es que el doctor me dio este manual, pero no lo comprendo, o sea, no sé por dónde empezar. Y es obvio porque este es un material para profesionales de la salud, que de aquí nosotros tomamos información para transformarle elementos más sencillos y brindárselas a ustedes. Entonces, es importante que ustedes sepan que este manual no vale la pena que ustedes lo compren porque es un manual para licenciados en nutrición, ¿sí? Pero es importante que sepan que de aquí nos basamos los licenciados en nutrición para poder hacer los planes de alimentación en forma individual. ¿M? Entonces, si recordamos el esquema del plato saludable, ¿qué pasa con el SMAE? El SMAE o Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes lo que hace es agrupar los alimentos en cada grupo que corresponda, ¿sí? Es decir, la lista de verduras, pues ahí no vamos a encontrar el elote o no vamos a encontrar la leche, sino solo puras verduras. Y de ahí indica el tamaño de una porción de cada alimento que está en ese grupo. Si vemos la lista de cereales y tubérculos, pues ahí vamos a encontrar la tortilla, la papa, el arroz, las galletas, ¿sí? Y de ahí lo que nosotros vemos es cuánto corresponde en cantidad a ese alimento, por ponerles un ejemplo. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Si a mí me gustan las galletas Marías son cereales. No voy a encontrar las galletas Marías en el grupo de las frutas. Las voy a encontrar en la lista de cereales y tubérculos. Ahora, si ya encontré las galletas en la lista de cereales y tubérculos, el siguiente paso es ver cuántas galletas es una porción. En este caso, 5 galletas Marías es una porción del grupo de cereales. Y así, sobre eso, vamos nosotros desglosando los deseos de nutrición, información para brindárselas a ustedes y que tengan pues esos alimentos de uso más común. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, primero vamos a definir cuánto es una porción y vamos a ver primero, hay dos métodos. El método de la mano. ¿Por qué de la mano? Porque es muy útil para cosas prácticas. Si nosotros vemos, por ejemplo, ¿cuánto es una porción de verduras? Serían nuestras dos palmas juntas, equivaldrían a 2 tazas de verduras crudas, ¿sí? De hojas, por ejemplo, espinacas, acelga, lechuga, ¿sí? A eso me refiero. En el caso de los cereales, medio puño, si yo pongo mi puño así, la mitad, ¿sí? Es una porción de cereal, pensemos en el arroz. La palma de mi mano, ¿sí? De una palma de mujer. Aquí, un tamaño de cartas. Es una porción de proteína, ujú, que son 30 gramos. Y si yo me voy nuevamente a las frutas, un puño completo es una porción de fruta. Y si me voy a las grasas, mi falange del pulgar, ese es el equivalente a una cucharadita de grasa. Es decir, estos ejemplos que ustedes ven aquí sería una porción de cada uno de los grupos, considerando obviamente la palma de la mano, porque no siempre tenemos báscula, no siempre tenemos taza medidora o cucharas medidoras, ¿verdad? Entonces es algo práctico que a los pacientes les gusta mucho también y lo vemos en la consulta, porque a veces pues no es necesario que decirles, me dicen, compro una báscula, no, no la compren. Con la mano podemos hacer una aproximación, porque la idea es no gastar de más, sino optimizar nuestros recursos. Muy bien, hay que recordar también que el número de porciones de cada grupo es personalizada. Lo que ustedes ven aquí es el ejemplo de una porción de cada grupo, pero no es un plan de alimentación completo. Obviamente el número de porciones varía de acuerdo a cada persona. Ujú. Ahora, ¿cuánto es una porción usando el SMAE? Ya vimos con la mano. Ahora, si nos vamos al SMAE, al listado, ¿cuánto es una porción? Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Si pensamos en cereales, una porción de cereal equivaldría a una pieza de tortillería, tamaño normal, ¿sí? No una tlayuda de Oaxaca que es de este tamaño, por ejemplo, sino una tortilla normal de tortillería. Eso es una porción de cereal. O medio bolillo sin migajón es una porción de cereal también. Ahora, si pensamos en verduras crudas, 2 tazas de lechuga o 2 tazas de espinaca es una porción de verdura.
También, ahora, si vemos las proteínas, una porción de cereal equivaldría, si es huevo, una pieza entero o 30 gramos, lo que les decía de su palma en la mano, de pollo, carne o pescado ya cocinado. Porque acuérdense que la proteína, cuando está cruda, al cocinarla se encoge. Entonces, estamos hablando de proteína ya cocida, ¿sí? 30 gramos. Ahora, ¿qué pasa con las leguminosas, frijol, lenteja, garbanzo? Aquí es muy homogéneo, media taza ya cocidos de frijoles o media taza de garbanzos o de haba o de lenteja equivalen a una porción de leguminosas. Si hablamos de la leche, una taza de leche, una taza medidora de 240 mililitros, ojo, porque hay de tazas a tazas. Entonces, estamos hablando de una taza medidora de 240 mililitros de leche o media taza de yogurt equivalen a una porción de alimentos del grupo de leche. Obviamente hay que considerar también que las leches que tienen azúcar adicional pues son menos saludables, evidentemente. Y con respecto a las frutas, una porción de fruta podría ser una taza igual medidora de fresas o medio plátano tabasco tamaño regular, no uno de los enormes, ¿verdad? Entonces aquí vemos que estos son ejemplos de porción. Ahora, ¿qué pasa con las grasas? Las grasas, por ejemplo, hay de grasas a grasas. Hay tres tipos de grasas, por decirlo de alguna forma, las saludables, las intermedias y las no saludables, ¿verdad? Aquí les puse ejemplos de las más saludables, una cucharadita cafetera, con la de la chiquita, de aceite vegetal del que ustedes quieran, equivale a un tercio de aguacate del Hass, del aguacate normal. Eso equivaldría a una porción de grasas y son grasas sanas. Recordemos que en las grasas también entran las nueces, las almendras, los cacahuates, evidentemente cacahuates no japoneses, ¿sí? Los pistaches. ¿Qué tipo de grasa no es tan sana? Los aderezos, el queso crema, por ejemplo, esas son grasas que no son saludables. Ujú. Pero aquí nos estamos enfocando a tamaño de porción para que ustedes los vayan conociendo. Ahora vamos a poner otros ejemplos. ¿Qué pasa con las verduras? Son muy importantes porque aportan vitaminas, minerales, fibra y agua. Casi no tienen carbohidratos, es un tercio comparado a las frutas, a los cereales, a la leche. Ejemplos de raciones o de porciones adicionales, media taza de verdura cocida. Ustedes piensen en el sabor de una zanahoria cruda comparado al sabor de una zanahoria cocida. La zanahoria cocida tiene un sabor más dulce y la zanahoria cruda un sabor más insípido. ¿Por qué es esto? Bueno, cuando cocemos las verduras se concentran los azúcares en los tejidos, por eso las verduras cocidas son más dulces versus la cruda. Por eso las verduras crudas son más cantidad y las verduras cuando están cocidas es menos cantidad, es media taza. Ujú. Si vemos en verduras crudas, dependiendo la verdura, por el tamaño de la hoja, es de una a una y media, incluso hasta dos tazas de hojas, de verduras de hojas verdes, sobre todo espinacas, acelgas, ¿no? Todos estos son ejemplos de una porción. Ahora, ejemplos de una porción de fruta. Acordemos que las frutas prácticamente tienen azúcares, hidratos de carbono de rápida absorción. Si yo me como la fruta cruda, o sea, sin la cáscara, quiero decir, ¿no? Se me va a subir rápido el azúcar en 15 minutos. Máxime si es jugo, es decir, los jugos de frutas no son recomendables. Los jugos, la fruta no se bebe, la fruta se come, se mastica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la fibra ayuda a que se disminuya la velocidad de absorción. Si yo me tomo el jugo de la fruta, ahí no hay fibra y el azúcar se sube muy rápido en mi torrente sanguíneo. Las frutas aportan fibra, agua, minerales y algunas vitaminas. Ejemplos, porque hay muchísimos, de una porción es media pieza de plátano, tabasco o una taza de fresa o de papaya o de melón que estén picados. Entonces, uno podría decir, bueno, es que yo la papaya, pues me gusta, o la fresa no me gusta. Ah, bueno, pues puedo irlo cambiando. No es como los menús que solo aparecía el melón picado y si no me gusta o no hay, no lo encuentro, pues ya no sé qué hacer. En cambio, con el SMAE ya puedo intercambiar si no encuentro melón, pero me gusta la papaya, pues cuánto de papaya puedo comer y vemos que es la misma cantidad. Una taza de melón picado es lo mismo que una taza de papaya. Ahora, en la parte de los cereales hay sin grasa y con grasa. Con grasa son los hot cakes, los waffles, el pan de dulce, por ejemplo, y las galletas. Obviamente, las galletas Marías entran en cereales sin grasa, pero hay otro tipo de galletas que sí tienen grasa. Preferir los integrales porque tienen fibra. Recordar que los cereales también nos aportan azúcar, aunque es un azúcar que se digiere más lento, pero no por eso son de libre consumo. Ejemplos de una porción, una pieza de tortilla, una rebanada de pan de caja, medio bolillo,
media taza de pasta o arroz cocido, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos de cereales. Ahora, ¿qué pasa con las leguminosas? También nos aportan fibra, vitaminas, minerales, proteína vegetal, ojo, nunca va a ser igual de buena que la proteína animal. Mínima cantidad de grasa. La proporción es similar a azúcares que los cereales, es decir, de los que hemos visto, excepto las verduras, todos tienen por porción 15 gramos de azúcar. Entonces, las leguminosas tienen una porción 15 gramos de azúcar, lo mismo los cereales, lo mismo la leche, y las verduras tienen 5 gramos por porción. Ejemplos de porciones, media taza ya cocidos, frijoles, lenteja, garbanzos, habas, ¿sí? Entonces, sí se pueden comer, claro, sí se pueden comer, pero hay que tener cuidado que también, y recordar que también tienen azúcar. Ahora, ¿qué pasa con las carnes y los sustitutos o los proteínas de origen animal? ¿Sí? Aportan proteína, claro, proteína que son ladrillos para nuestro cuerpo, por eso son importantes consumirlas. También grasa, ojo, grasa de tipo animal, que si consumimos en exceso, pues tienen colesterol y el colesterol en exceso daña nuestra salud. Hierro biodisponible, sobre todo en las carnes rojas, ¿sí? En la carne de res específicamente y se agrupan de acuerdo con su contenido de grasa. Es decir, dentro de carne y sustitutos hay 4 subgrupos, muy bajo en grasa, moderado contenido de grasa y alto contenido de grasa. Entonces hay que preferir entre las de muy bajo y bajo, moderado de vez en cuando y prácticamente para situaciones muy especiales las de alto contenido de grasa. Ejemplos de porciones, una pieza de huevo, 40 gramos de queso o carne, que es lo que es el tamaño de su palma en la mano, 2 rebanadas de jamón de pavo o cerdo delgado. Cuando hablamos de la leche, pues aquí la leche es el único alimento que tiene todos los nutrimentos que nos aportan energía, es decir, azúcar, proteína y grasa. Las carnes, por ejemplo, vimos que tienen proteína y grasa, pero no tienen azúcar, ¿sí? Entonces, la leche tiene todo, azúcar, grasa y proteína. O sea, es un alimento muy completo. También aportan vitaminas y minerales y también se agrupan de acuerdo con su contenido de grasa, ¿no? De ahí que tenemos la leche entera, semidescremada, descremada, ¿sí? Cuando hablamos de los tipos de leche, lo que cambia es la grasa, no la cantidad de azúcar. Si yo comparo un tipo de leche entera, semidescremada y descremada, la cantidad de azúcar es igual. Lo que va disminuyendo entre la entera, semidescremada y descremada es la cantidad de grasa. Si ustedes ven la cantidad de grasa en una leche descremada, es muy, muy diluida, pues se le está quitando la grasa, ¿sí? Comparado a una entera. Esa es la diferencia. Ahora, aquí también entra la leche deslactosada. Ojo, la leche deslactosada, bueno, la leche tiene azúcar, ¿sí? Es un azúcar compuesto que cuando se rompe, sí, es un azúcar de dos moléculas. Cuando llega al intestino, en el intestino se tiene que romper en sus dos partes ese azúcar para que pueda llevarse a cabo la digestión de ese azúcar. Y es un componente que está dentro, bueno, en algunas personas está este componente que se llama lactasa, que rompe el azúcar en las dos partes. Eso es en forma normal. Habemos personas que ya no tenemos lactasa en el intestino, entonces si yo tomo leche, no se puede romper el azúcar, la lactasa no está, y el resultado es que el azúcar, que es más pesada, no se rompió, pasa al intestino y eso, como es más pesada la molécula, genera problemas gastrointestinales, o sea, no se digiere, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de las personas que tomamos leche y no tenemos y somos intolerantes a la lactosa? Bueno, pues podemos tener distensión, gases, diarrea, incomodidad gastrointestinal en general. Entonces, ¿por qué lo especifico? Porque muchas personas toman, sí, que no tienen problemas de intolerancia a la lactosa, toman leche deslactosada. En realidad están comprando una leche más cara y que no les está haciendo no les está aportando ningún beneficio adicional. Porque si no tienen problemas de lactosa, de intolerancia a la lactosa, pueden tomar leche obviamente, entre menos grasa mejor, pero pueden tomar leche entera, semidescremada o descremada y no van a tener problemas gastrointestinales, ¿sí? Entonces, si toman leche deslactosada realmente es porque hay algún problema de intolerancia a la lactosa, de lo contrario, no vale la pena que compren una leche más cara. También la leche deslactosada es más dulce porque las moléculas del azúcar están rotas. Ya desde la industria alimentaria las rompen para que cuando lleguen al intestino, como no hay lactasa, pues entonces ya están digeridas, por decirlo así, desde la industria alimentaria lo hacen y se puede absorber bien, pero pues es más dulce porque el azúcar ya está rota.
¿sí? Entonces, insisto, si no tienen problemas de intolerancia a la lactosa, no vale la pena que compren leche lactosada porque además es más cara. Ahora, su grupo también de leche con azúcar. Ojo, aquí también entran las leches comerciales que traen chocolate, vainilla, fresa y unos sabores ahí medio extraños y colores medio extraños. Son leches, pero tienen un contenido de azúcar adicional y la verdad, pues obviamente son menos sanas, no son sanas, de hecho. Ujú. Ahora, ejemplos de porciones de leche, pues una taza de 240 mililitros o una pieza de yogur líquido, ¿sí? Cuando hablamos del frasquito, por decirlo así, esa es una porción del grupo de leche. Ahora, ¿qué pasa con las grasas y los aceites? Pues aquí entran los aceites que también, como les decía, tienen tres grupos, que hay unos sanos, no tan sanos, unos, digamos, sanos, moderados y no tan sanos, ¿no? Entonces aquí también hay un subgrupo de grasas con proteína. ¿Cuáles son las grasas con proteína? Las nueces, las semillas, cacahuates, almendras, avellanas. Esos son grasas sanas que tienen proteína muy poquita, pero es proteína vegetal. Ejemplos de porciones, una cucharadita cafetera de aceite, como viene en el dibujo del pulgar, tamaño de la primera falange. 5 disparos rápidos de spray, no es estar con el spray ahí pegados en la sartén, sino 5 disparos rápidos. Un tercio de aguacate Hass, 3 nueces enteras, ¿sí? Lo que cabe en la palma de la mano, eso también son nueces, cacahuates, almendras, son ejemplos de grasas y aceites. Y finalmente el grupo de azúcares que no figuran ni siquiera en la parte del plato saludable, pero es bueno que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Pues porque los azúcares simples, como tipo de los dulces, pues evidentemente suben muy rápido el azúcar en la sangre de todas las personas, pero pues se ven más afectadas las personas que viven con diabetes porque este azúcar se absorbe muy rápido. ¿Cómo cuáles son? ¿Sí? Azúcar, 2 cucharaditas cafeteras de azúcar blanca, y aquí lo especifico, blanca o mascabado. El mascabado no es un sustituto de azúcar, cuidado. El azúcar mascabado lo que tiene es un proceso de refinamiento menor, por eso su color es café, pero cumple el mismo efecto, o hace el mismo efecto que el azúcar blanca. Entonces aquí serían 2 cucharaditas de azúcar blanca o mascabado. Miel, no importa si es de abeja, de coco, de agave o todas las que hay de azúcar, de mieles de moda, son mieles y son azúcares. Ujú. Entonces también elevan rápido el azúcar en la sangre, cuidado. O mermeladas, ¿no? También entra una media taza o una flanera de gelatina, aunque recuerden, también hay gelatina sin azúcar porque tiene sustituto de azúcar, esa sí es una buena opción. 2 cucharadas de catsup. La catsup también es azúcar, ¿sí? Entonces no es libre. Si yo excedo esa porción, seguramente voy a tener problemas de azúcar en mi sangre. Obviamente no están aquí, pero también están todos los dulces comerciales, las gomitas, las pastillas. Todo eso obviamente es azúcar de muy rápida absorción. Entonces, bueno, ya vimos algunos ejemplos de lo que son porciones en el sistema del SMAE, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Entonces, recuerden, el SMAE indica el tamaño de una porción de cada alimento de cada grupo, contenido en un grupo. Pero entonces, la pregunta siguiente es, ¿solo puedo comer una porción de cada grupo de alimento al día? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque eso sería muy poquitas calorías, menos de 1000. No es recomendable una dieta de menos de 1000 calorías al día. Aquí la respuesta es no. Entonces, ¿cómo sé cuánto debo comer? Bueno, idealmente es bueno acercarse con un licenciado en nutrición para que de acuerdo a la evaluación nutricional se pueda establecer un plan de alimentación acorde a la persona y a sus necesidades. Es decir, si quiere mantener el peso, si quiere bajar de peso, o incluso hay personas que necesitan subir de peso, obviamente que suban de peso de músculo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hacemos una valoración nutricional exhaustiva para poder dar un plan de alimentación personalizado. Por eso no hay planes de alimentación estandarizados, porque cada persona es diferente y sus requerimientos son diferentes. Aquí les voy a poner un ejemplo. Como dice abajo, los números que van a referirse en esta diapositiva son solo ejemplos, no es un plan de alimentación como tal. Es decir, por favor, quien lo estén viendo, no lo sigan tal cual, porque no necesariamente es un plan equilibrado, solamente es le voy a mostrar algunos números para modo ilustrativo, ¿sí? Entonces, aquí lo que significa es, no puedo, no es recomendable que solo coma un alimento de cada grupo, sino que de acuerdo a mis características vamos a suponer que yo necesito 4 porciones de cereales en un día. Si yo digo, bueno, mi nutriólogo me dice que necesito 4 porciones de cereales en un día y me voy al sistema del SMAE, bueno, yo decido
cómo bueno, con mi nutriólogo, cómo se van a distribuir, porque la distribución de los azúcares es importante, y yo elijo los alimentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 4 cereales en un día permitidos, puedo elegir comerme 2 en el desayuno, uno en la comida y uno en la cena, por decirles un ejemplo, ¿sí? Y si yo decido en la mañana que me voy a comer los 2 porciones de cereales que me tocan, eso significa que me podría comer 2 tortillas, porque estoy diciendo que de las 4 equivalentes que tengo, 2 los voy a usar en el desayuno y si yo elijo tortilla, puedo comerme 2 tortillas. Ahora pensemos que tengo en mi plan 3 porciones de verdura. Bueno, yo elijo la verdura y a lo mejor me como una en desayuno, una comida y una en cena. Entonces el siguiente paso, pues es elegir la verdura que quiero para desayunar, comer y cenar. Después puede ser que tenga 6 porciones de carne en un día. Ahora, ojo. También es bueno, es muy recomendable que haya variedad. ¿Por qué? ¿A qué va este ejemplo? Que si de los 6 porciones de proteína que yo tengo, yo digo, bueno, me las voy a comer solamente comiendo huevo entero, serían 6 piezas de huevo al día. Eso no es tan sano. ¿Por qué? Porque necesitamos darle variedad a la dieta diaria. Entonces a lo mejor digo, bueno, 6 porciones al día, me como 2 en el desayuno, 2 en la comida, 2 en la cena. Y ahí sí, en la mañana, bueno, de esas 2 porciones de proteína, cada una es una pieza de huevo, entonces ahí me comí mis 2 porciones de proteína en la mañana. Me puedo comer 60 gramos de proteína de pollo, carne o pescado en la tarde y a lo mejor en la noche me como una lata de atún. Ahí son las otras 2 porciones de cereal para en la noche. Son ejemplos, ¿sí? Entonces también la distribución es importante y cambiar los alimentos también es importante, darle variedad a la dieta, no solo enfocarnos en un solo alimento en particular, porque recordemos que los alimentos entre sí se complementan. Entonces por eso hay que tener variedad. Ahora, si me corresponde una porción de leguminosas en mi dieta, pues a lo mejor digo, no, prefiero comerme mis huevos de la mañana con una media taza de frijoles. Ah, bueno, ya me comí mi porción de leguminosas también. Si yo tengo permitido una taza de leche o una porción de leche, pues yo decido si es de leche o es de yogurt y obviamente, pues viendo con mi licenciado en nutrición, en qué momento del día me conviene más, ¿verdad? Si en la mañana o en la tarde o en la noche. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver un ejemplo de distribución. Y también, por ejemplo, 2 porciones de fruta y digo, bueno, yo quiero fresas y quiero para plátano, para mi cereal, por decir así, aunque el cereal no es saludable, pero pensemos en un cereal, no cereal de caja, sino pensemos en por ejemplo, en unas galletas Marías. Bueno, me como mi plátano, mis galletas, mi medio plátano con mis galletas Marías, por poner ejemplos, ¿verdad? Y también la distribución es importante. Y en el grupo de los cereales, digo, perdón, de las grasas, tengo 3 al día. Entonces, pues aquí lo que le recomiendo a los pacientes es, pues dejen cada cucharadita para cocinar sus alimentos, ¿verdad? No necesitamos gran cosa para hacer sofreír, que no es lo mismo que freír un huevo, ¿verdad? Y pueden ustedes pensar, bueno, ¿y dónde quedan los alimentos capeados, rebozados, fritos? Evidentemente tienen muchísima más grasa y por eso son preparaciones que no se recomiendan hacer del diario. Sí tenemos, podemos tener una situación especial donde vamos a comer algún tipo de preparado de este alimento, pero bueno, que no sea lo habitual porque evidentemente tiene más grasa que pues comer más grasa no es sano. Entonces, ¿cuántas porciones de cada grupo puedo consumir al día? Eso es como la pregunta, ¿no? Ya vimos que no es una porción por nada más al día de cada grupo, sino me corresponderían más porciones en un día. Entonces, ¿cuántas puedo comer? Esto depende de muchos factores. Nosotros, los licenciados de nutrición, vemos todo, aquí faltarían más, pero tomamos en cuenta obviamente género, si es hombre, mujer, el peso, el historial de peso, qué queremos hacer, ¿no? Que mantenga el peso, que suba de peso, que baje de peso, obviamente que gane masa muscular, la edad, porque no es lo mismo el requerimiento calórico de un adolescente que una persona de la tercera edad. Si la persona hace ejercicio o no, si lo hace de qué tipo, frecuencia y duración, porque obviamente eso ayuda también al requerimiento calórico, y otras características individuales como alergias o intolerancias. Si la persona, por ejemplo, es alérgica a las fresas, pues no hay que recomendarle que coma fresas, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, también lo tenemos que considerar. Presencia de otras enfermedades. Les voy a poner un ejemplo. Si la persona trae sus estudios, que de hecho es bueno que cuando vayan con el licenciado de nutrición traigan estudios de laboratorio recientes de no más antigüedad de 3 meses y detectamos que tiene, por ejemplo, ácido úrico elevado,
El plan de alimentación tiene que conducirse también sobre cuidar este objetivo, es decir, no promover que el ácido úrico se suba más. Entonces tenemos que cuidar los alimentos que no son recomendables para ese momento, ¿verdad? Hablando del ácido úrico y etcétera, porque hay muchísimos más factores. Por eso les comentaba al principio que los planes de alimentación son personalizados, no son estandarizados, porque a veces nos dicen, ay, dame una dieta, ¿no? Y dame la de 1200. No se puede. O sea, no es lo correcto, no es lo ético, porque no estoy considerando qué tal si le mando un menú a la persona y es alérgica a la mandarina y trae mandarina en el menú, ¿sí? Entonces, eso está mal. Por eso nosotros los licenciados en nutrición tenemos que ver al paciente, platicar con él, hacer una evaluación nutricional y sobre eso viendo todos esos factores, prescribir, porque el plan de alimentación es como un medicamento. También tenemos que prescribir un plan de alimentación personalizado. Aquí les voy a poner un ejemplo de distribución, porque es importante. Si ustedes ven la parte de abajo, que es la zona, los recuadros color naranja, vemos que en desayuno, comida y cena, que son los tres alimentos principales, cuentan con una cantidad de entre 50 y 55 gramos de azúcar, con dos colaciones cada una que tiene 15 gramos de azúcar. Entonces, si vemos, esta es una distribución que, bueno, que se maneja o idealmente debemos de manejar para las personas con diabetes. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una distribución como esta en un plan de alimentación ya estructurado para la persona, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a permitir que la glucosa esté estable, que se mueva, obviamente se va a mover. Sabemos que la glucosa se mueve constantemente y obviamente se mueve más de acuerdo a lo que comemos y las cantidades y otras circunstancias. Entonces aquí, bueno, se movieron los números de abajo, pero con un plan de alimentación, con una distribución estándar, ¿sí? De azúcar lo más estándar posible o más homogénea, mejor dicho, posible, pues vemos que las cifras de glucosa se mantienen más o menos estables. Obviamente esto lo tenemos que checar con el glucómetro, ¿verdad? Los pacientes lo tienen que verificar, pero lo que buscamos los licenciados en nutrición al tratar a personas que viven con diabetes es darles un plan de alimentación. Por eso es tan complejo realizar planes de alimentación a la medida de cada persona y cuando hablamos de diabetes, lograr que consuman pues una cantidad de azúcar lo más homogénea posible con la intención de que su azúcar en su sangre se mantenga lo más estable posible. Entonces, la recomendación para cada uno de ustedes es acérquense con un licenciado en nutrición. Y aún mejor si el licenciado en nutrición es educador en diabetes. Los licenciados en nutrición y educadores en diabetes estamos capacitados por nuestra formación profesional para dar plan de alimentación personalizados, pero si además somos educadores en diabetes, podemos comprender mejor la situación con respecto al tratamiento farmacológico de la persona con diabetes, qué tipo de medicamento si usa, usa tabletas o usa insulina. Es decir, conocemos los funcionamientos de los medicamentos, conocemos los funcionamientos de los diferentes tipos de insulina y sobre eso pues compaginamos un plan de alimentación que realmente les funcione para mantener su azúcar estable. Entonces siempre digo, sí, acérquense a un licenciado en nutrición, pero si todavía es educador en diabetes, mucho mejor porque tenemos esa preparación adicional que los licenciados en nutrición si no son educadores en diabetes, no conocen. Ahora, ¿por qué es importante que vayan con un licenciado en nutrición educador en diabetes? Para que conozcan el sistema mexicano de alimentos equivalentes y entonces con el licenciado en nutrición puedan hacer su plan de alimentación personalizado. ¿Sí? Es muy importante. Hay mucha información en internet, muchas informaciones sobre diferentes tipos de dietas, pero los licenciados en nutrición somos los profesionales en la salud capacitados realmente para ayudarles a tener un plan de alimentación personalizado, no solo recomendaciones, sino un plan personalizado. Entonces, recordemos que con el SMAE ustedes pueden aprender a comer sanamente. ¿Por qué? Pues porque van a conocer las opciones y cantidades de alimentos que son mejores para cada uno de ustedes y la alimentación así pues no va a ser aburrida ni monótona y también pues obviamente sí van a poder comer azúcar, pero la idea es que la puedan equilibrar bien, ¿verdad? Y también un punto importante, hay que recordar que no están solos. Además de conocer el SMAE y el plan de alimentación, no deben olvidar su glucómetro para conocer si lo que les conviene, lo que sí les conviene comer y las cantidades adecuadas para cada uno de ustedes. Insisto, y nuevamente no lo recomiendo que compren el manual del SMAE. Ese es un material para licenciados en nutrición, por eso acérquense con un licenciado en nutrición
que les aterrice esta información del SMAE en forma mucho más sencilla, con información práctica que se puedan llevar a casa. Lo refiero y lo pongo aquí para que sepan que existe, pero es un material que solo usamos los licenciados en nutrición. Entonces, acuérdense, cuando ustedes usan su glucómetro y usan el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, ya más aterrizado a ustedes con apoyo de un licenciado en nutrición, van a tener una mejor nutrición y un mejor control de la diabetes. Recuerden que no hay otra forma de saber cómo van evolucionando en el control de su diabetes. Obviamente aquí los alimentos son los principales factores para generar que se suba la glucosa. Entonces, no hay forma de saber si estoy teniendo buen control de mi diabetes, si además de comer bien, conociendo el SMAIC con ayuda de mi licenciada en nutrición, si no me checo la glucosa, no van a saber realmente si están teniendo avances o no. Todo es perfeccionable, todo se puede mejorar, pero si ustedes creen que porque están comiendo sanamente y no se checan la glucosa van a tener un mejor control, una mejor nutrición, realmente no lo saben. Por favor, aparte de acercarse a un licenciado en nutrición, que conozca el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que se les dé, o que tengan ustedes un plan de alimentación, tienen que compaginarlo siempre con el glucómetro, de otra forma no van a conocer sus avances. Y bueno, finalmente yo les agradezco su atención. Recuerden que tengo este correo que es vanessa con doble s punto ubaldo arroba tienda .mx, en donde ustedes pueden escribir dudas o comentarios y yo les regresaré un correo electrónico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vane. La verdad es que yo no conocía este sistema y sí está, ya conociéndolo, como que si uno tiene mejor idea de cómo debe de alimentarse. Entonces estuvo muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, Gracias, gracias a Carla. todos los que nos vieron y nos vemos en el próximo taller. Hasta luego. Hasta luego. Buen día.